Buenos días, somos David, Enrique y Javier y hoy os vamos a comparar dos referentes del sector de la alimentación, como es el Grupo Día y el Grupo AmRest. Es obvio que, aunque ambos comparten el desafío de crecer y rentabilizar sus operaciones, como cualquier empresa hoy en día, sus estrategias y resultados muestran diferencias significativas, como vamos a ver a lo largo de todo el proyecto. Por lo tanto, vamos a empezar introduciendo cada empresa. Día es una empresa española fundada en 1979 con sede en Las Rozas. Pertenece al sector de la distribución minorista de alimentos y tiene presencia tanto en España y en Argentina. Es decir, tiene unas 4.000 tiendas, supermercados, como lo queréis llamar, repartidos por toda esa zona y da empleo a unas casi 30.000 personas. Y bueno, por último, su modelo de negocio consiste en combinar tiendas propias y tiendas franquiciadas, con un 57% de las ventas de su propia marca blanca. O sea, muy bien. Y luego AmRest es una compañía multinacional del sector de la restauración fundada en 1993 y con sede en Madrid, que si no me equivoco empezó teniendo sede en Polonia. Bueno, tiene presencia en Europa y Asia, con más de 2.300 restaurantes y empleando a casi 50.000 empleados. Y básicamente gestiona marcas propias y franquiciadas, como pueden ser así conocidas Starbucks, KFC, La Tagliatella, etcétera. Vamos a ver cómo ganan dinero. Entonces, Día, básicamente, gana dinero con la venta de productos en sus tiendas físicas como de cualquier tienda normal, luego cobro a los franquiciadas, ventas online y el servicio a domicilio. Y Amrest gana dinero vendiendo comida en sus restaurantes, cobrando a otros que usan sus marcas en las franquiciadas o, por ejemplo, con los pedidos para llevar, igual que el día. Para el análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, cabe destacar que las cuentas de día han sido transformadas de miles a millones de euros, de cara a hacer una comparación más adecuada. Los ingresos de día se encuentran en torno a los 6,5 millones, aunque en 2023 disminuyen un 12% y en 2024 evolucionan hasta el 3%. Por parte de AmRest tiene unos ingresos bastante más estables, en torno a los 2,2 millones de euros, tanto en 2023 como en 2024, aunque en 2024 consiguieron una leve mejoría de un 5,78%. Respecto al EBITDA y al EBIT, Día ha conseguido un EBITDA positivo en los 3 años, aunque con variaciones significativas, disminuyendo en 2023 un 12% y en 2024 aumentando un 24%. Sin embargo, el EBIT ha sido negativo los 3 años, aunque con una clara mejoría en 2024, del 97,07%, impulsado claramente por el aumento del EBITDA y por la reducción de amortizaciones y deterioros. Por otra parte, AmRest tiene un EBITDA positivo en los 3 años, creciendo desde un 3% hasta un 8% en 2024, y un EBIT también positivo, con un crecimiento de un 38% y un 14%. Esto nos muestra que es mucho más estable y positivo, lo que da una clara imagen de la empresa de estabilidad operativa. Respecto al resultado financiero, Día presenta resultados financieros positivos en los 3 años analizados, gracias principalmente al resultado derivado de la posición monetaria neta, que recoge el efecto inflacionario positivo del impacto de la inflación en Día Argentina. Sin embargo, los resultados netos son negativos en todo el periodo. AmRest, por su parte, tiene unos resultados financieros negativos. En 2024 disminuyeron un 53%. Sin embargo, no es preocupante dado que la empresa no se dedica a temas financieros, sino a la restauración y la alimentación. Día obtuvo un resultado negativo los 3 años. Aunque en 2023 consiguieron aumentarlo un 75%, en 2024 volvió a caer hasta un 160%, obteniendo unas pérdidas de 78,74 millones. Sin embargo, AmRest en 2023 aumentó su resultado neto un 671%, impulsado por el aumento del EBIT y por la reducción de impuestos a través de ingeniería fiscal. Sin embargo, en 2024 disminuyó un 73% debido al aumento de los gastos financieros. Factores claves de la evolución de Día: mejora del EBIT en 2024 de hasta un 97%, reducción de amortizaciones y deterioros, efecto positivo en la inflación argentina y la venta de Día Brasil, que le supusieron unas pérdidas de 106 millones de euros. Sin embargo, los factores claves en la evolución de AmRest han sido un crecimiento estable de los ingresos, un EBITDA en constante crecimiento, resultados netos siempre positivos y, pese al deterioro por parte del resultado financiero, muestran mucha más solidez que el otro grupo. En esta diapositiva vemos la evolución de AmRest entre 2022 y 2024. Su activo total crece de forma sostenida, gracias a inversiones escalonadas en locales y equipamiento. El patrimonio neto experimenta un ligero descenso,
de aproximadamente 400 a 388 millones, debido a ajustes de conversión y fiscales. Al mismo tiempo, AmRest reduce su pasivo corriente negociando mejores plazos con proveedores, lo que refuerza su posición de liquidez y le permite financiar su expansión sin forzar excesivamente su capital de trabajo. Aquí observamos cómo Grupo Día ha reducido su perímetro operativo. El activo total cae en torno a un 26%, tras la venta de tiendas no rentables y cierres estratégicos. El activo no corriente sufre una contracción muy intensa en el periodo 2022-2023 y se modera en 2024, mientras el activo corriente baja un 12% por optimización de inventarios y tesorería. El patrimonio neto pasa de +7 a -31 millones por pérdidas operativas y saneamientos, y el pasivo total disminuye un 25% mediante refinanciaciones y amortizaciones anticipadas. En esta diapositiva comparamos la estructura patrimonial a cierre de 2024. En AmRest, el activo no corriente predomina, con inmovilizado y derechos de uso a largo plazo, mientras su activo corriente permanece suficiente para la operativa diaria. Su patrimonio neto aumenta su peso, reforzando la solvencia y reduce el pasivo corriente gracias a mejores condiciones con proveedores, manteniendo estable su deuda a largo plazo. Por su parte, Día ve un activo no corriente elevado por la aplicación de la NIF 16, pero su activo corriente se contrae al optimizar caja e inventarios. Su patrimonio neto es negativo, lo que significa cero aporte de fondos propios, y el pasivo corriente domina el conjunto, indicando una presión de liquidez inmediata. El pasivo no corriente se mantiene ajustado tras procesos de refinanciación. Analizamos ahora su endeudamiento. AmRest mantiene una deuda total estable, refinanciando vencimientos hacia el largo plazo, aunque absorbe mayores costes financieros en 2024. En cambio, Grupo Día logra reducir consistentemente su deuda neta, usando caja procedente de ventas de activos y desinversiones para amortizar préstamos anticipadamente. Esta estrategia mejora su perfil de vencimientos y aligera el servicio de la deuda, clave para retornar a niveles de solvencia más saludables. Para cerrar este bloque, comparamos el fondo de maniobra. AmRest opera con capital circulante negativo pero estable, cobra casi al instante y paga con margen, típico en restauración. Grupo Día también presenta un fondo de maniobra muy negativo, aunque ha mejorado gradualmente al optimizar inventarios y renegociar plazos con proveedores. Esta evolución positiva, aunque modesta, indica una mejora en su liquidez de corto plazo y reduce el riesgo de tensiones financieras. La liquidez es clave para financiar inversión y deuda, por ello vamos a ver cómo la generan y la emplean, diferenciando entre los tres flujos de explotación, hablando de cada uno de ellos, de las dos empresas, y finalizando con la variación neta de la tesorería. Por ello, el flujo de explotación, primero, en Ambres, vamos a empezar mismamente, que es la recta azul en las gráficas, podemos ver que la actividad principal aporta un flujo de explotación positivo y creciendo, manteniéndose a lo largo de los 3 años. Podemos ver que no hay mucha variación, pero que está en un crecimiento constante. Luego, en día, el negocio principal es la fuente de liquidez, variando de un año a otro según ventas y márgenes. Podemos ver que hay una caída en 2023 y un salto de nuevo en 2024. Luego, en el flujo de inversión, en AmRest se mantiene negativa con una mayor intensidad en 2024, reflejándonos una política de expansión con la adquisición de nuevos restaurantes. Y luego, en cambio, en día alterna entre salidas fuertes y una gran entrada por desinversión o también puede ser por alguna venta de algún activo en 2023, pero en 2024 retoma el crecimiento. Luego, en el flujo de financiación, AmRest experimenta salidas netas de financiación cada año. ¿Qué nos está sugiriendo? Pues que hay un repago constante de deuda o también puede ser que sea un pago de dividendos e intereses. Y luego, bueno, básicamente podemos ver que el desembolso crece desde 2022 hasta 2024. En cambio, día en día, durante los 3 años hay un desembolso continuo para atender compromisos financieros, pero hay un pico de salida en 2023, que está vinculado a pagos extraordinarios de préstamos. Luego, la variación neta de tesorería, vamos a empezar también con AmRest, que en 2022 la generación operativa supera la suma de inversión y financiación, aumentando ligeramente la caja. Pero en 2023, aunque sigue habiendo más, aunque sigue habiendo más pagos financieros y un nivel de inversión parecido al de 2022, el flujo operativo cubre casi justo esas necesidades, generando apenas un leve incremento de caja.
Y luego, en 2024, la inversión crece de manera significativa, podemos verlo, mientras la financiación sigue en valores negativos altos, por lo cual provoca finalmente un descenso de la tesorería. Y luego, en la recta de día, es prácticamente lo contrario. En 2022, el desembolso combinado en inversiones y financiación supera la entrada de explotación. ¿En qué resulta eso? En un saldo negativo. Luego, en 2023, la desinversión y el flujo operativo decente, ahora, logran compensar algo la financiación, que ahora es más negativa, dejando un incremento mínimo de caja. Y por último, en 2024 podemos ver que el aumento del flujo de caja operativo y una reducción en las salidas financieras lo que hacen es posibilitar un aumento significativo de la tesorería, creciendo de forma muy notable. En esta gráfica desglosamos la rentabilidad sobre activos de 2024 en sus dos componentes, margen operativo y rotación de activos. AmRest logra un margen del 4,36% sobre sus ventas y convierte su activo en ventas 1,08 veces al año, dando lugar a un ROA cercano al 5%. Por el contrario, DIA presenta un margen prácticamente nulo, en torno a un menos 0,06%, que ni su alta rotación de activos logra compensar, resultando en un ROA negativo del menos 0,16%. Este contraste evidencia que sin margen, incluso un negocio de alta rotación no puede generar rentabilidad de activos. En esta diapositiva estudiamos cómo han cambiado los componentes del ROA de 2023 a 2024. AmRest amplió su margen operativo en 0,29 puntos porcentuales, mantuvo estable la rotación de activos y, como resultado, elevó su ROA en 0,59 puntos. En contraste, Grupo Dia incrementó su rotación de activos en un cuarto de vuelta al año, pero perdió 0,04 puntos de margen, lo que derivó en una caída de 0,10 puntos en su ROA, dejándolo aún en negativo. Estos datos subrayan que para recuperar rentabilidad, Dia debe priorizar la mejora de sus márgenes operativos, más que la velocidad de rotación de sus activos. Bueno, ahora vamos a analizar la rentabilidad financiera o el ROE de las dos empresas. El ROE nos ayuda a entender cómo de rentable es una empresa en función de sus recursos propios. Si empezamos con Dia, vemos que su ROE ha tenido una gran variabilidad en los últimos años. En 2022 el valor era negativo y alto, indicándonos que, pues, pérdidas significativas. Sin embargo, en 2024 ha logrado ser positivo, lo que nos muestra una cierta recuperación. Luego, por el contrario, el ROE de Amprest, como podemos ver en la gráfica, ha sido mucho más estable, con un pico en 2023 y una leve disminución en 2024. Si utilizamos la fórmula de Dupont para desglosar el ROE, observamos primero que el margen neto de día ha sido negativo en todos los años, aunque hay una leve mejora en 2023. ¿Esto qué refleja? Pues que la empresa ha tenido pérdidas constantes, pero con indicios de recuperación. En cambio, el margen neto de Amrest es positivo y muestra una clara mejora en 2023, reforzando su estabilidad financiera. Respecto a la rotación de activos ahora, podemos ver que ambas empresas presentan una tendencia similar, con un ligero aumento en 2023 y una corrección a la baja en 2024. Cabe destacar, obviamente, que Dia tiene una rotación de activos mayor que Amrest en todos los años, lo que indica que aprovecha mejor sus recursos para generar ingresos. Luego, el apalancamiento también marca una diferencia importante. Dia nos presenta un apalancamiento extremadamente alto en 2022, reflejando un uso elevado de deuda frente a otros fondos propios, mientras que Amrest mantiene un apalancamiento muchísimo más controlado. Luego, en conjunto, podemos concluir que la evolución del ROE de ambas empresas depende principalmente del margen neto. En Dia, el apalancamiento elevado influye mucho en el ROE, mientras que en Amrest, el aumento en 2023 se debe tanto a la mejora del margen como al mantenimiento de un apalancamiento razonable. Luego, si pensamos en invertir, debemos fijarnos en otros factores como puede ser, esto ya es viendo otros factores, pueden ser la solvencia y la liquidez. Amres mantiene una solvencia estable, como ya ha visto antes mi compañero, y creciente, lo que indica una buena posición financiera. TIA, en cambio, tiene una solvencia menor, aunque algo mejor en 2023 y 2024. Luego, respecto a la liquidez, Amres también muestra una tendencia positiva, sugiriéndonos una mejor capacidad para cubrir las deudas a corto plazo, sí. Y Dia, por otro lado, tiene problemas de liquidez, con valores bajos y decrecientes en 2023 y en 2024. Por último, el endeudamiento
de día es muy elevado, aunque ha mejorado ligeramente en los últimos años, pero sigue siendo muy preocupante. AmRest, en cambio, mantiene un endeudamiento bastante controlado y dentro de los valores razonables, por así decir. Por lo tanto, si tuviéramos que elegir dónde invertir, claramente apostaríamos por AmRest, que tiene un ROE más sólido, una mejor solvencia y liquidez y su endeudamiento es bastante estable. Que esto hace básicamente que sea una opción más segura en comparación con Día, que sigue presentando riesgos financieros bastante importantes. Para analizar la estructura financiera, hemos realizado el test ácido, un indicador que mide la capacidad de una empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo sin contar con el inventario. En este caso, AmRest muestra una posición más sólida durante todo el periodo, con valores superiores al 0,50, aunque con una ligera caída en 2024. Día, en cambio, parte de una posición mucho más débil, con un test ácido cercano al 0,30 que apenas mejora en los 3 años. Esto sugiere que AmRest tiene una mejor capacidad de respuesta ante obligaciones inmediatas, mientras que Día podría enfrentar mayores dificultades si tuviera que liquidar sus pasivos rápidamente. Pasamos al ratio de solvencia, que compara el activo total con el pasivo total para determinar la estabilidad financiera a largo plazo. En 2022, ambos grupos parten de niveles similares, alrededor del 0,6, pero en 2024 se observa una ligera ventaja de Día, frente al descenso más acusado de AmRest. Aún así, ambos valores están por debajo del umbral óptimo de 1, lo que indica una estructura financiera algo inestable, especialmente en AmRest, donde se percibe un mayor deterioro. En esta diapositiva podemos ver el gráfico de cobertura de deuda. Como podemos ver, ambos grupos presentan una tendencia descendente, lo que indica que han ido reduciendo su nivel relativo de deuda a lo largo del periodo. No obstante, las diferencias entre ellos son notables. Día parte de una posición mucho más endeudada, con un valor en 2022 superior a 4. Sin embargo, AmRest, en cambio, comienza con una situación más contenida, en torno al 2,5 y termina ligeramente por debajo de 2. Esta evolución muestra que ambos han mejorado en términos de cobertura de deuda, pero AmRest mantiene una posición más sólida y estable durante todo el periodo, lo que refleja una gestión financiera más conservadora y equilibrada. A la derecha de la diapositiva vemos los ratos de apalancamiento y endeudamiento correspondientes a AmRest. En este caso, no comparamos estos valores con los de Día, ya que sus resultados negativos distorsionarían los indicadores, haciendo que la comparación no sea significativa. Centrándonos en AmRest, el ratio de apalancamiento muestra una ligera mejora entre 2022 y 2024, aunque se mantiene en niveles elevados, lo que indica una fuerte dependencia del capital ajeno. Por su parte, el ratio de endeudamiento también disminuye, de un 5,88 a un 5,10 en 2024. Este descenso refleja un esfuerzo de la empresa por reducir su exposición a la deuda dentro del total de activos. En conjunto, aunque AmRest sigue mostrando una estructura con un alto peso del endeudamiento, los datos evidencian una evolución favorable hacia una mayor sostenibilidad financiera. En el último año, AmRest ha revalorizado su acción en un 33,7%, cotizando a 17,64 lotis, divisa polaca, tras mostrar solidez operativa y expectativas de crecimiento. Por su parte, Grupo Día lidera con un espectacular incremento del 68,5% hasta 21,40 euros, a pesar de sus resultados negativos. Este rally bursátil en Día obedece a la apuesta del mercado por su plan de saneamiento y vuelta a la rentabilidad, más que a sus cifras anuales, mientras que en AmRest priman la consolidación de su modelo de restauración y la reinversión de beneficios. La serie de barras nos muestra que AmRest pasó de obtener 6,6 millones de beneficio en 2022 a un máximo de 50,9 millones en 2023, impulsado por la mejora del EBIT y menores impuestos, antes de moderarse hasta 13,5 millones en 2024. En cambio, Día presenta pérdidas recurrentes, menos 123,8 millones en 2022, mejora a menos 30,2 millones en 2023 y vuelve a caer a menos 78,7 millones en 2024 por el impacto extraordinario de la venta de su filial en Brasil. Estos datos refuerzan la visión de que AmRest se ajusta sus resultados a la baja después de un año excepcional y un día en pleno proceso de reestructuración. Ahora vamos a hablar del informe de gestión y el informe de auditoría de las dos empresas. Empezando mismamente por Día, el informe de auditoría de sus cuentas consolidadas al 31 de diciembre de 2024 fue realizado por la firma Ernst Young, junto con otras entidades internacionales afiliadas. En las primeras páginas del informe, la firma nos refleja una opinión favorable. Nos está dejando ver que considera que las cuentas reflejan de manera fiable la situación financiera de la empresa, así como sus resultados y flujos de efectivo del ejercicio. Todo esto al cierre de 2024. Por otro lado, tenemos que AmRest, cuya auditoría fue realizada por PwC. En este caso, el informe de auditoría también es positivo y se considera un dictamen limpio, lo que significa que PwC ha comprobado
que las cuentas presentan de forma fiel la situación financiera, el patrimonio, los resultados e incluso los flujos de efectivo del grupo de AmRest al cierre de 2024. Por tanto, en resumen, tanto para Día como para AmRest, los auditores han emitido opiniones bastante favorables, certificando la fiabilidad de las cifras publicadas. Finalmente, vamos a concluir comparando la evolución de Día y AmRest durante el periodo de 2022 a 2024. El grupo Día ha pasado por grandes dificultades financieras debido a su estrategia de reestructuración, vendiendo activos y reduciendo toda deuda. Aunque mejoró ligeramente en 2024, sigue enfrentando problemas financieros importantes. Por otro lado, tenemos AmRest, que ha mostrado un crecimiento más estable, impulsado por la expansión de sus marcas, aunque en 2024 también sufrió un pequeño retroceso por el aumento de gastos financieros. Las razones son distintas. Por un lado, Día se centró en ajustar su estructura financiera, generando volatilidad, mientras que AmRest apostó por consolidar su negocio, equilibrando inversiones y deuda. Además, ambas se han visto afectadas por el aumento de costes laborales y de materias primas. Luego, en cuanto al desempeño, AmRest ha logrado mejores resultados. Tiene un ROE positivo en los 3 años y un EBITDA y un EBIT en crecimiento. Nos está reflejando una gestión financiera más equilibrada. Día, en cambio, ha tenido resultados negativos recurrentes y un ROE bastante volátil, mostrando problemas financieros estructurales. Por todo esto, como ya he comentado antes, si pensamos en invertir, AmRest es claramente la opción más segura y estable.